Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a este espacio de el lunes 28 de junio del año 2021. Espacio de los lunes acostumbrado a Escuela Bíblica en Casa. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático del primer libro de la Biblia, el libro del Bereshit, es decir, el comienzo, el inicio de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Y vamos por el capítulo 9 de Génesis y quiero animarle para que en esta noche juntos miremos el capítulo 9 del libro del Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 1 dice de la siguiente manera. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Génesis capítulo 9, versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis capítulo 9, versículo 4. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Versículo 13 del capítulo 9 de Génesis. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco iris en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo que entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Génesis capítulo 9, versículo 22. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán,
siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Muy buenas noches tengan ustedes una vez más, sean bienvenidos a este hermoso y precioso espacio de los lunes, Escuela Bíblica en Casa. Estamos estudiando sistemáticamente el libro del Génesis, el Bereshit, el primer libro de la Biblia. Bien, vamos en el capítulo 9, ya como bien lo hemos terminado de leer todo el capítulo 9 en Reina Valera 60, y quiero detenerme a partir del versículo 11. A partir del versículo 11, donde Dios ha establecido un pacto con Noé y con todos los que están allí en el arca. Pero ese pacto permea hasta el día de hoy, a todas las generaciones. Dice establecer un pacto contigo, con los que están en el arca y con los que vendrán después. Es decir, ese pacto está hasta el día de hoy, con toda la raza. Es decir, aquí en el versículo 11, vamos más detenidamente al versículo 11 del capítulo 9 del Génesis, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Sí nota? O sea que en este pacto Dios vemos que hace una promesa a Noé de no volver a destruir la tierra con agua, sino que ahora la próxima vez sería que vendría un juicio. Ya no sería con agua, ahora sería un juicio llevado a cabo por fuego. Y la carta segunda del apóstol Pedro nos lo confirma. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, el mundo de los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí nota? Así que ese pacto, hasta el día de hoy, sigue en pie. Ese pacto que Dios estableció de no destruir más la tierra por agua, sino que vendrá un juicio por fuego. Bueno, en los versículos siguientes vemos una figura del pacto que se está considerando. El pacto que hace Dios aquí con Noé. Y este pacto expresa, o mejor, esa figura, por decirlo de alguna manera, expresa más bien el significado espiritual de dicho pacto. Es como una especie de señal visible que Dios hace con promesas añadidas. Verso 12 y 16 dice, y dijo Dios, esta es la señal, ¿sí nota? Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Se acuerda que les dije que este pacto hasta el día de hoy sigue vigente? Ahí está, por siglos perpetuos. Pero estamos hablando de la señal del pacto. ¿Cuál será la señal del pacto? Dice en el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Observemos la frase donde dice, y lo veré y me acordaré. Y lo veré y me acordaré. Siempre que veamos ese arco iris, estábamos hablando del arco iris, siempre que lo veamos, siempre que veamos el arco iris, la realidad de ese pacto eterno debería ser un motivo de estímulo para todos nosotros los seres humanos, de que Dios se ha acordado del pacto que ha establecido con Noé hasta el día de hoy.
Así que cada vez que usted vea ese espectáculo tan hermoso del arco iris, no diga, ¡ay, tan bonito el arco iris! Recuerde ese pacto que Dios estableció con Noé. Y esto nos debe decir mucho, porque ese pacto hasta el día de hoy sigue vigente, lo que quiere decir, hablando un poquito más aplicativamente, de que si Dios nos ha hecho promesas, mi querido, a Dios no se le olvida lo que ha dicho, ni lo que ha establecido, ni lo que se ha comprometido a hacer. Entonces, al ver el arco iris en el cielo, eso debería darnos aliento, debería darnos esperanza, debería darnos seguridad de que Dios se está acordando del pacto, porque el Señor dijo, y lo veré y me acordaré. Así que aquí leemos la confirmación de la señal de ese pacto. En el versículo 17 está la confirmación. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es decir, en el versículo 17 el Señor está confirmando a través de la señal del pacto, es decir, del arco iris, de que definitivamente servirá precisamente como eso, como una señal. Y por eso el Señor dice, cada vez que vea esa señal en el cielo, me acordaré, lo veré y me acordaré del pacto que hice con Noé. Es decir, donde he determinado no destruir toda carne. Qué bueno eso, entender que Dios todavía hasta el día de hoy, este arco iris era una señal visible a la que están agregadas allí ciertas promesas. Allí hay algunas promesas detrás de ese pacto, de esa señal visible. Algunos, por ejemplo, destaquemos algunos eventos del Antiguo Testamento que también son señales o símbolos que sirven como ejemplo para recordarnos que Dios ha establecido un pacto con la raza humana. Por ejemplo, recordemos algunos del Antiguo Testamento, algunas señales de un pacto que Dios haya establecido con la raza humana. Por ejemplo, están las fiestas judías. Las fiestas judías que celebran los israelitas, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta del Pentecostés. Todas estas fiestas están apuntando a Cristo. Nos hablan de Cristo. El tabernáculo nos habla de Cristo. Por allá Juan inclusive dice que ese tabernáculo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, todo lo que los judíos estaban practicando en la antigüedad, pues no es otra cosa más que recordatorio, digámoslo así, una señal de alguna manera de la continuidad del pacto que Dios ha establecido con estos seres humanos de salvarlos. Por ejemplo, otra señal de un pacto en el Antiguo Testamento, la serpiente de bronce, por ejemplo. Esa serpiente de bronce que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezaron a murmurar y a quejarse allá en el desierto de lo que comían y de lo que bebían y contra Moisés y contra Dios, Dios le mandó serpientes que los picaran y los mordieran. Y sin embargo, el mismo Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente en bronce y la pusiera en alto, y que cada persona que fuera picada, mordida por una serpiente y mirara a esa serpiente, pues sencillamente iría a ser salvada, no moriría. También eso es tipo de Cristo. Y aquí cabe la atención de recalcar de que Dios, mire que aquí usa un elemento que era para muerte y lo usa como símbolo para vida. Es decir, una serpiente que picara a un israelita en el desierto era para muerte. Y sin embargo, si miraba a la serpiente de bronce, pues sencillamente se salvaba de morir. Oiga, ¿no le parece que es tipo de Cristo? Cristo se hizo humano para venir a salvar a los humanos. ¿Sí nota? Cristo se humanó, se encarnó, se hizo ser humano para venir a salvar al género humano. Algo tiene que ver allá toda esa señal que hace el Señor allá cuando le dice a Moisés que levante la serpiente. Así que otra señal, por ejemplo, recordemos a Gedeón, el vellón que puso allá o que utilizó para conocer la voluntad de Dios. Dijo, bueno, yo coloco este vellón y si amanece haciendo neblina, pero el vellón está seco, eso quiere decir que es la voluntad de Dios. Pero si pongo el vellón allí entre las peñas, pero si todo está seco, pero el vellón amanece mojado, quiere decir que es la voluntad del Señor. Claro que a veces hay algunos de nosotros que nos la pasamos poniéndole vellones al Señor. Ay, Señor, si pasa tal cosa es porque esa es tu voluntad.
también eso es arriesgado, de alguna manera, pedir la voluntad de Dios de esa manera. Ay, Señor, si pasa tal cosa es porque eso es tu voluntad. No, la mejor manera de buscar la voluntad de Dios, yo creo que más que señales externas con cosas de ese tipo, podríamos decir que la mejor señal es la palabra de Dios. Es la mejor ruta de guianza, es la mejor guía, es los mejores rieles por donde podemos andar seguros y plenos y tomar decisiones acertadas. Así que algunas de esas señales en el Antiguo Testamento de alguna manera sirvieron. Por ejemplo, las fiestas judías, la serpiente de bronce, servían para recordarle a los israelitas que Dios estaba con ellos y que había establecido un pacto y que nada más y nada menos que sería la preparación de un Mesías que vendría. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Cena del Señor. Tomemos algunos, la Cena del Señor, en la que el pan y la copa pues representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí nota? Otra señal, a renglón seguido, el bautismo. El bautismo es un acto externo y visible de una realidad, de una condición interna, que se recuerda o nos recuerda la salvación cada vez con todas sus bendiciones. Es decir, el que se ha bautizado, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el bautismo nos recuerda eso, nos recuerda que hemos muerto a nuestros pecados y que resucitamos a una nueva vida con Cristo, que cuando Cristo fue sepultado, nosotros también sepultamos nuestros pecados en el bautismo, y que cuando salimos del agua, que también semejamos a la resurrección de Cristo y todo ese tipo de cosas. Pero todos esos símbolos o señales nos recuerdan a Cristo y nos recuerdan el plan de salvación de Cristo. Así que es el pacto que Dios estableció con los seres humanos, y a lo largo de la historia nos lo recuerda. Con Abraham hizo varios pactos. Hizo un pacto sinaítico, hizo un pacto que fue para ellos, para el pueblo de Israel. Dijo, y a ti te voy a dar todas estas tierras serán para ti. Todo lo que pise la planta de tu pie será para ti. Y ya eran literal, un pacto que había establecido Dios con Abraham, de que todas esas tierras serían para ellos, literal, de las tierras. Y a veces nosotros decimos por ahí, todo lo que pise la planta de mi pie es para mí. Ojo con eso, porque eso no es para usted. Esa promesa se la hizo Dios a Abraham, hablando del pueblo de Israel, que todo lo que pisaran allí, que toda la tierra que pisaran, se la daría a Dios. Es decir, es una promesa de tierras, pero también le dio una promesa de ciudadanía. Y también le dio una promesa de reino, es decir, le dio una promesa, dijo, de tus lomos vendrá la nación de Israel, y le dio varias promesas el Señor allí a Abraham, que nos recuerdan nada más y nada menos, o que todo apunta a lo largo de la historia de la humanidad a la salvación. Un pacto que arrancó, por decirlo de alguna manera, con una promesa que Dios hizo desde la misma caída del ser humano allá en Génesis 3. Y hoy todos estos pactos no son otra cosa más que recordación de los pactos anteriores. Es decir, todos estos pactos que se han dado a lo largo de la historia no son otra cosa más que recordarnos que Dios se propuso salvar a los seres humanos. No apunta a otra cosa. Es el pacto que Dios ha establecido. Y todo lo que Dios apunta, por eso hablábamos también de Noé, que el arca de Noé tipifica a Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor, que todo el que entre allí por él, pues sencillamente sería salvo. Así como en los tiempos de Noé, todo el que entrara al arca, pues sería salvo del diluvio. Todo lo que se ve en el Antiguo Testamento no es otra cosa más que la preparación para ese plan de salvación que Dios mismo estableció desde la misma caída del ser humano. Y ya cuando Cristo está entre los seres humanos, cuando Cristo se encarna, cuando Cristo viene a la tierra, pues no es otra cosa más que el cumplimiento de ese plan de salvación. Ahora, Cristo da una comisión, Cristo deja una tarea a sus discípulos y también a su iglesia. Por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, y bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, ahora esa salvación hay que proclamarla, y quien proclama la salvación a todos los gentiles, pues es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, la proclamación de esa salvación. Y vendrá un momento en que será la consumación de esa salvación, que está en el libro de Apocalipsis, cuando ya el Señor venga a establecer su reino milenial una vez y por siempre. Entonces, mire que a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema de la Biblia no es otra cosa más que la salvación del hombre. Lo que Dios propuso, salvar al hombre, no nos habla de otra cosa. Es el propósito, desde la primera hojita del Génesis hasta la última, está hablando de la salvación, del propósito que Dios tiene para salvar a los seres humanos. No es otro el pacto.
Así que mucha gente dice, hagamos pactos, siembras, cosas de ese tipo, hermano. No, hay un solo pacto, hermano, y es que Dios se comprometió a salvar a los seres humanos. De ahí para adelante, hermano, ya son conjeturas. Así que cuando el ser humano, entonces, volviendo al tema, mira al arco iris, pues la fe se apropia. Esa fe se apropia de la promesa que está unida al símbolo. Es decir, cuando se mira al arco iris, es recordar de que Dios hizo una promesa, de que hay un pacto establecido por Dios de salvar, de que Él se comprometió hasta el día de hoy salvar a los seres humanos a través de Cristo. Así que el mérito aquí radica en lo que el símbolo significa. Es decir, y la palabra y el símbolo pues van juntos. Dios hizo una promesa y lo unió con una señal. Es decir, Dios le hizo una promesa a Noé, pero lo unió con la señal del arco iris. Dijo, cuando vea ese arco en el cielo, me acordaré de lo que yo le he hablado, de lo que yo le he dicho, mi querido Noé. Así que cuando se hace la promesa, la señal acompaña a la misma, o el símbolo, como lo querramos llamar allí, acompaña a la misma promesa. Así que en el caso del arco iris, pues este constituye la respuesta del altar que Noé levantó a Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo a Noé, yo lo recordaré y yo lo miraré. Recordaré cada vez es decir, es diciéndole a Noé, ese altar que usted levantó, Noé, cada vez que yo vea el arco en el cielo, cada vez que yo vea el arco en las nubes, me acordaré de esa ofrenda, me acordaré de ese altar que usted levantó, me acordaré de que he establecido un pacto con usted y me acordaré de que ya no anegaré más, ya no destruiré más la tierra por agua, sino que a futuro será por fuego. Ya lo habíamos leído allá en segunda de Pedro. El resto del capítulo aquí, de aquí para adelante prácticamente ya nos ofrece un panorama más oscuro. De aquí para adelante, después de que hemos visto este pacto que Dios hace con Noé, pues de ahí para adelante ya es un poco más decepcionante lo que encontramos de aquí en adelante, al ver que el hombre sale del arca, al ver que el hombre sale de allí después del diluvio y sabiendo que toda una raza de seres humanos están siendo afectados por el pecado que había, es decir, que la raza humana, cuando Noé sale de allí, del arca, se encuentra con que toda la raza humana había sido definitivamente destruida como afectación por el pecado. Es lo que encuentra, encuentra un panorama oscuro Noé allí. Y sin embargo, mirando el versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafé, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces mire que Noé sale del arca y lo que encuentra es un panorama sombrío. Lo que encuentra es que la raza humana ha sido afectada, ha sido destruida como consecuencia del pecado, de la desobediencia. Tal vez Noé recordaría cuando el Señor le dijo, hazte un arca porque voy a destruir toda esta raza humana. Hazte un arca. Y tal vez Noé al principio tal vez no entendía muchas cosas, pero cuando sale del arca se da cuenta y entiende que definitivamente Dios cumplió lo que había prometido. Aquí se menciona en este texto que acabamos de leer a Canaán y no a Can. Aquí se menciona específicamente a Canaán. ¿Y quién era Canaán? Pues Canaán viene siendo el nieto de Noé o el hijo de Can. Mire cómo dice el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafé. Y Can es el padre de Canaán. ¿Sí nota? Can es el padre de Canaán. Así que cuando salen allí, lo primero que está diciendo acá es que estos tres son los hijos de Noé y el Señor, o el relato bíblico, nos resalta a Canaán y a Can como padre de Canaán. Aquí se menciona específicamente, es decir, a Canaán, que viene siendo nieto de Noé, que viene siendo hijo de Can. Así que, hijo de Can, aquí se menciona específicamente a Canaán, nieto de Noé, por dos motivos. ¿Por qué se menciona a Canaán? Uno diría, pero aquí ¿de dónde apareció ese Canaán? ¿Por qué sale Canaán? Luego no son tres, Sem, Can y Jafé. ¿Y por qué el Señor permite que se nombre a Canaán? Y se nombra a Can y se nombra padre de Canaán.
por qué Noé lanza, o por qué el escritor aquí, quien está escribiendo aquí es Moisés, por qué cuando escribe resalta a Canaán. Bueno, hay dos motivos. Podríamos encontrar dos motivos, dos razones por las cuales se nombra Canaán aquí. Y uno de ellos es que cuando Moisés, como dije hace un momento, escribió esta narración, porque Moisés escribió los 5 primeros libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que se conoce como la ley judía o que se conoce como el Pentateuco. Esos 5 libros, esos 5 libros se cree que los escribió Moisés. Entonces, cuando Moisés escribe esta narración, unos más o menos 900 años después de Noé, es decir, entre Noé y Moisés puede haber alrededor de 900 años, más o menos 900 años. Es decir, entonces el primer motivo por el cual se escribe es que por el cual se nombra a Canaán, es que cuando Moisés escribe esta narración, unos 900 años después de este relato del diluvio, del tiempo de Noé, el pueblo de Israel en esa época estaba viajando hacia la tierra de Canaán. Es decir, habían salido de Egipto e iban hacia la tierra de Canaán. Era la tierra que se les había prometido. Y para ellos, de alguna manera, era estimulante. De alguna manera, les infundía aliento tener esa información de esa tierra de Canaán y acerca del juicio que Dios había hecho sobre aquellos pueblos de Canaán. Para ellos eso era un aliciente. Vamos hacia esa tierra que Dios nos ha prometido. Y más tarde comentaremos el segundo motivo. El primero, se podría pensar que se coloca allí para que cuando el pueblo de Israel vaya atravesando por el desierto y cuando tengan a Canaán en su mente, esto les serviría de aliento, esto les serviría de fuerza, de motivación para seguir avanzando, porque era la tierra que Dios había sencillamente lanzado juicio sobre esa tierra de Canaán. Ya los vamos a ver por qué. Ahorita comentamos el segundo motivo. Mientras que lo comentamos, detengámonos un poquito acá en este acontecimiento principal del texto que estamos leyendo. El comentario principal aquí es el pecado de Noé y de sus hijos. Porque dice, en el texto dice, versículo 19, estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, el hombre se embriagó, y después de que se embriagó, el hombre se empezó a quitar la ropa, mi querido. Oiga, ¿qué le dice esto? Hay una propaganda por ahí por televisión que dice que no hagamos el oso. Que no hagamos el oso. Y yo me acuerdo cuando uno bebía, uno hacía cosas que después ni se acordaba. Uno llegaba a casa y yo recuerdo que yo llegaba a casa y mi esposita me decía, usted hizo esto y a esto otro y aquello. Yo, ¿qué? ¿Verdad? Y yo cómo llegué y a qué hora llegué y por dónde me vine. Es decir, mire lo que produce la embriaguez. La embriaguez controla las emociones del ser humano, lo controla y lo lleva a hacer cosas alocadas. Por eso, cuando usted ve los borrachitos se vuelven solo amor. Yo a usted lo amo, hermano. Usted es mi amigo, mi hermano. Y empieza a hablar un poco de cosas. Es decir, con la embriaguez se pierde la timidez. El que es tímido, el que es así introspectivo un poquito, después de que se embriaga, eso se suelta a hacer cosas descabelladas, que después cuando le ha pasado la borrachera dice, sí, yo hice todo eso, ¿de verdad? No puede ser. Por ahí hay una película que la presentan muy seguido por allá en la televisión, que se llama ¿Qué pasó al otro día? ¿Qué pasó el día de ayer? Y habla de 3 amigos que precisamente se embriagaron, hicieron un poco de locuras y al otro día ni se acordaban y se metieron hasta en problemas. Entonces mire que Noé se embriaga y se desnuda y el hombre el hombre perdió prácticamente todo pudor. Aquí vemos que sencillamente para ellos, o mejor, cuando comentamos este detalle de Noé, es imposible encontrar allí una excusa que nos traiga satisfacción acerca de lo que cometió Noé. Es decir, no se puede encontrar una excusa. ¿Por qué Noé hizo esto? Bueno,
Es imposible encontrar esa excusa, pues la única disculpa que nosotros podríamos aplicar aquí es que él ignoraba los efectos del vino, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hasta este momento nadie se había embriagado. Es decir, por lo menos observamos que antes del diluvio la embriaguez no fue mencionada. No se mencionaba la embriaguez como pecado, no se mencionaba aquello. O sea, podríamos excusar a Noé diciendo, bueno, tal vez era que el hombre no sabía. El hombre no sabía lo que pasaba si se ponía a hacer cosas con lo que estaba haciendo. Así que, en cualquier caso, sea como sea, lo que resulta sorprendente ver es que el único hombre considerado justo por el Señor, considerado recto, y que sobrevivió a la generación que pereció, anegada por agua, el predicador de justicia, lo único que nos resulta sorprendente es verlo cómo se coloca en una situación de degradación y de pérdida de su dignidad. Es decir, el hombre se embriaga y el hombre empieza a cometer locuras allí, que definitivamente, pues eso es una vergüenza. Así que lo que queremos hablar y anotar con esto que estamos diciendo, no es por acusar a Noé, no es por reírnos de Noé. Lo que quiero notar aquí es que es evidente que lo que estamos mirando es a un nuevo mundo que se está lanzando después del diluvio. Noé sale a un nuevo mundo, a una nueva naturaleza, a un nuevo comienzo, a una nueva tierra restaurada. Pero su vieja naturaleza, óigame bien, su vieja naturaleza humana estaba aún presente. Es lo que quiero resaltar acá con la embriaguez de Noé. Es decir, haya sido como haya sido consciente o inconscientemente, lo único que nos queda aquí por resaltar es eso, que Noé sale del arca, sale a un panorama nuevo, una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva naturaleza de vida, una nueva humanidad. Pero lo que sí está claro es que dentro de su ser todavía hay algo de viejo, es decir, está su vieja naturaleza. Dicho de otra manera, la naturaleza infectada por el pecado, la naturaleza adámica. Y ya lo hemos explicado, que cuando una persona llega a Cristo, Dios no le quita o Cristo no le quita la vieja naturaleza. Tampoco se la cambia. ¿Qué hace Cristo? Le da una nueva. Por eso, a partir de que una persona se vuelve cristiana, empieza a tener una lucha ahí. Una lucha, la carne contra el espíritu. Ahorita lo explico. Qué tremendo eso. Entonces, como decía en alguna otra ocasión, el problema de una persona hacerse cristiana es quedar vivo. Porque si la persona se hace cristiana y se muere, pues ya se va para el cielo. Pero el problema es que queda vivo. Y tiene que empezar de ahí en adelante a embarcarse en una lucha espiritual todos los días de su vida, las 24/7. La lucha de la carne contra el espíritu. ¡Qué tremendo! Todavía la vieja naturaleza está ahí. Está ahí, que solamente será cambiada, quitada, totalmente transformada hasta cuando Cristo venga. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 nos lo dice con toda claridad. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sino que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero eso será ya, es decir, hablando aquí de la consumación plena y completa de esa salvación. Solamente se dará hasta cuando Cristo venga. El que comenzó en nosotros, dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su muerte. No, dice hasta el día de Cristo. Es decir, después de muerto, algo sigue haciendo el Señor. Algo sigue haciendo el Señor. Porque los muertos en Cristo tienen que resucitar primero para encontrarse con el Señor en las nubes, dice Pablo. Así que, mire qué tremendo es esto. Esto es interesantísimo y es bueno saberlo, de que Noé, en lugar de antes de coger piedras para acusarlo, debemos darnos la claridad y a conciencia entender de que los seres humanos, todavía en los seres humanos, por más cristianos, por más nacidos de nuevo que seamos, todavía están esas dos naturalezas, o mejor, esa vieja naturaleza que es la que lo invita, lo que lo motiva a pecar.
Por eso es que la lucha espiritual que tenemos usted y yo como querido hermano, como cristianos, todos los días de nuestra vida tenemos que lidiar con eso. Así que aquí podríamos comentarnos o corresponder mejor a esa pregunta añeja, a esa pregunta vieja, a esa pregunta antigua. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre si le hemos visto fracasar en el jardín del Edén? Después de que Dios le entregó todo en buen estado, después de que Dios le entrega todo, que lo que dice Dios, que era bueno y bueno en gran manera, y el hombre fracasa allí. Entonces, ¿qué es el hombre si ahora en un nuevo mundo, todavía sigue fallando? ¿Qué es el hombre? Dice, podríamos contestarnos esa pregunta. Le hemos visto fracasar en el jardín del Edén. Le hemos visto fracasar después del diluvio y hasta el día de hoy todavía es un fracaso. ¡Qué tremendo eso! Versículo 22 dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Tal vez empezaron a burlar. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé, me imagino ese guayao con el que despertó Noé, un Alcacelser, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Sí, señor, usted ya lo observó también. Noé no maldijo a Can. Noé maldijo a su hijo, Canaán. Noé maldijo a su nieto. ¿Sí observamos? Él dijo, maldito sea Canaán. ¿Sí notó eso ahí? Muy bien. Así que él no pronunció una maldición sobre Can. De todas maneras, la maldición, como posteriormente la bendición, no se aplicó a todos y a cada uno de los miembros de este grupo étnico, sino que fue representado más bien a lo largo de la historia, de alguna manera paulatina, es decir, a lo largo a la medida que se va prolongando la raza humana, se va evidenciando tanto la maldición que el Noé prefiere aquí o profiere, y la maldición, es decir, a lo largo del tránsito de la historia humana. Es decir, de estos tres podríamos decir, son los íconos de toda la raza humana. Sem, Can y Jafet. Aquí surge la pregunta, ¿por qué Dios nos dejó este relato detallado del pecado de Noé? Podríamos preguntarnos. Pues lo primero es que Dios lo registró de esta manera, tal como realmente sucedió, porque tenía un propósito al hacerlo así. Es decir, el escritor hubiera podido omitir este detalle. El escritor se hubiese podido ahorrar estos detalles, lo hubiera podido omitir y no dejar en vergüenza a Noé. Lo hubiera podido hacer. Pero no, Dios permitió que este detalle quedara registrado tal cual como sucedió. En primer lugar, como ya hemos indicado, su propósito fue la de estimular al pueblo de Israel para que entraran a la tierra de Canaán durante la época de Moisés, haciéndole saber que Dios había pronunciado una maldición, un castigo sobre Canaán, es decir, sobre su raza. Podemos comprobar el cumplimiento de esa maldición porque si leemos el Antiguo Testamento, ahí vamos a darnos cuenta cómo Canaán es una región prácticamente bastante enemiga del mismo Israel. Y la historia secular inclusive nos cuenta, podríamos investigar un poquito, nos cuenta que prácticamente esta raza ya ha desaparecido, ha tendido a desaparecer. Dios tuvo un segundo propósito también, al permitirnos que quedara establecido aquí ese relato de la maldición de Canaán. El segundo propósito podríamos decir que fue para que quedara registrado este incidente sencillamente del pecado de Noé, porque dice la escritura en Romanos 15:4 que todas las cosas, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que queda claro que estos hechos quedaron aquí registrados
para que seamos conscientes de la debilidad de la naturaleza de la raza humana. Marcos 14:38, el Señor Jesucristo en sus propias palabras dijo lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo que dice el versículo 24. Dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Así que, una vez más, Noé no maldijo a Caín, sino que maldijo a su hijo Canaán, o al nieto de Noé. Las escrituras dicen que la maldición, o mejor, que la maldad de los padres alcanzaría a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo dice en Deuteronomio capítulo 5, dice de la siguiente manera: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí nota? Así que Canaán fue el cuarto, óigame bien, Canaán fue el cuarto en la lista de los hijos de Can y nieto de Noé. Aquí Canaán fue el progenitor de 11 tribus que con el tiempo poblaron la región del Mediterráneo oriental, entre Egipto y Siria. Y esa región fue la que se vino a llamar o a conocer como la tierra de Canaán. Así que desde que Dios maldice a Canaán a través de Noé, la expresión que encontramos acá, siervo de siervos será a tus hermanos, indica que todos los descendientes de Can o Canaán tendrían trabajos de siervos y esclavos. Y usted lo va a encontrar a lo largo de la historia. Esa descendencia eran siervos o eran esclavos. Los descendientes de Sem, al contrario, serían aquellos de los cuales vendría, agárrese duro, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia o de los descendientes de Sem, de los semitas. Y los descendientes de Jafet, Jafet significa en el griego engrandecer o ensanchar. Viene la palabra griega patat, P-H-A-T-A-T, P-H-A-T-A-T, patat, que quiere decir hacer más grande, pero implicando la mente. Es decir, que de Jafet es donde vienen los grandes, es de donde desde sus descendientes es donde han salido los grandes pensadores, los grandes intelectuales, los grandes escritores, los grandes científicos, los grandes poetas, los grandes literatos, vienen de la tribu, de la descendencia de Jafet. ¿Sí nota? Así que dice: habite en las tiendas de Sem. Puede entenderse relacionada con los filisteos que invadieron a Palestina y ocuparon territorios que Dios mismo le había concedido a Abraham. Los descendientes de Jafet tendrían compañerismo con los descendientes de Sem, y Can le serviría. Dice, y el texto dice que Can sería siervo de ellos dos. ¿Sí nota? Entonces, en los tres hijos de Noé también encontramos otro detalle. En los tres hijos de Sem encontramos un detalle interesante acá. Canaán, es decir, encontramos la tripartidad de los seres humanos. En Canaán se nos representa la carne. En Jafet se nos representa la mente. ¿Se acuerda que dije que eran los intelectuales? Y en Sem representa el espíritu del hombre. Porque de Sem procede, o de su descendencia, procede el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Los cananitas, ya había dicho hace un momento, fueron los grandes enemigos de Israel. Dios les prohíbe inclusive a los judíos
que se hicieran alianzas con ellos, con los cananitas. ¿Dónde está eso? En Levítico 18, leámoslo rápidamente. Dice Levítico 18, dice versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, oiga bien, se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, es decir, las naciones de Canaán, la tierra de Canaán, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, para la firma yo Jehová vuestro Dios. Es decir, aquí todas estas cosas que acabamos de leer eran las prácticas de los cananitas. Y el Señor les dice, tan pronto lleguen a esa tierra, tienen que acabar con todo eso. Ustedes no se vayan a contaminar con eso. Por eso el Señor había lanzado un juicio sobre esas tierras. Se habían contaminado. Los cananitas ahora, hablando ya, haciendo una pequeña aplicación, los cananitas en la vida del cristiano son todos aquellos enemigos internos. ¿Cómo sí? Gálatas capítulo 5, 19 dice, ¿se acuerda que dijimos que Canaán representa la carne? ¿Se acuerda cuando le dije Canaán representa la carne, Jafé la mente y Sen el espíritu? Pues agárrese duro. ¿Por qué? Porque los cananitas en la vida del cristiano son todos aquellos enemigos internos, esa vieja naturaleza. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de Canaán. Mire lo que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí nota? Canaán ahí al punto. Y ahí hay cuatro frentes de pecado: emocionales, espirituales, de gustos, de las cosas que les gusta a las personas hacer, y también de relaciones con los demás. Ahí hay 4 frentes de pecado. Y Dios quiere que los echemos definitivamente fuera por medio del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, oiga bien, la carne, Canaán, con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, como mencionamos aquí anteriormente, Moisés recibió la revelación de Dios que detalla este relato cuando guiaba al pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra de Canaán. Los israelitas fueron llamados semitas, los israelitas y otros pueblos se les llamaban los semitas.
y fueron los descendientes de Sem. Sem fue el padre de Arfaxad. Encontramos eso en la genealogía de Lucas. Vea, Sem fue el padre de Arfaxad. Miremoslo primero en el Antiguo Testamento, donde se habla de este personaje, Arfaxad. Dice Génesis 11:10, dice, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio. Y a través de quienes pasaría la línea mesiánica. A través de ellos vendría la descendencia de Jesucristo, la línea del Mesías, como lo relata ahora sí Lucas allá en su genealogía, cuando habla de la genealogía de Jesús, registrada en Lucas capítulo 3. Dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. ¿Sí nota? Ahí están. Y en cuanto a Noé, pues podríamos pensar que definitivamente perdió la salvación o no la perdió por haberse emborrachado. Pues podríamos pensar que no, que su relación con Cristo o con Dios siguió. Pudo haber seguido su relación con Dios, no la perdió. Sin embargo, nos da el detalle de que definitivamente no podemos descuidarnos, no podemos darnos el lujo de definitivamente darle puntaditas o permisos al Canaán. Ese Canaán que está dentro de nosotros. Hay un Canaán que está dentro de nosotros todos los días. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y Pablo dice, y los dos se oponen entre sí. Que Dios nos ayude. Hasta aquí hemos terminado nuestro capítulo 9. Hay mucho más que decir, pero quiero dejarlo nomás hasta ahí. Capítulo 9 de Génesis. Quiero dejarle tarea para que la semana entrante empiece a leer el capítulo 10 del Génesis. Vamos a ver las generaciones de Noé. Y vamos a mirar allí todo lo que sucede en esas generaciones. Capítulo 10 del libro de Génesis. Que encontramos aquí de todo lo que definitivamente, como el Señor bien acabamos de decir, permitió que todos estos relatos se escriban. ¿Para qué? Como lo dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza, para que aprendamos de todas estas cosas. No se puede jugar con el pecado, no se puede darse permisos, porque a veces, mire que Noé, tal vez, no sabemos, la Biblia no nos dice si lo hizo de voluntariamente o lo hizo inconscientemente, pero lo cierto fue que se embriagó. Pues gracias a Dios por eso, por un lado, porque nos da a entender, o mejor, que el relato haya quedado establecido, porque nos da a entender de que definitivamente hay una lucha entre la carne y el espíritu, es decir, que tenemos un enemigo interno que está ahí entre nosotros, que vive con nosotros, convive con nosotros todos los días, mi querido, que está ahí esa situación, esa condición de nosotros como pueblo de Dios. Tenemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, y todos los días tenemos ese combate espiritual dentro de nosotros, y no podemos darnos el lujo sencillamente de alimentar a esa carne. Tenemos que todos los días alimentar, como decíamos en días anteriores, el león del espíritu, para que cuando venga la señora tentación a golpear a la puerta de nuestro corazón, pues le echemos ese león y que se vaya con ella, porque nosotros no le abriríamos la puerta, sino nos iríamos con ella. Entonces mire qué tremendo eso, que a veces, a pesar de que el Señor, como vio a Noé, un hombre recto, justo, y sin embargo, aquí al hombre se le fue la cadena por un descuido. Entonces mire qué bueno, y cómo inclusive permeó esto a su propio nieto, y toda una generación, toda una descendencia. ¿Sí nota? Que entonces el que dice, ay, pero ¿qué tiene de malo una copita de vino? ¿Qué tiene de malo un aguardientico, un traguito? ¿Qué tiene de malo? Mire Noé todo lo que produjo, todo lo que se le produjo en la embriaguez. Si Noé no se hubiera embriagado, pues tal vez no hubiera pasado que esta tierra de Canaán hubiera sido maldecida, sencillamente. ¿Sí nota? Entonces mire cómo si una copita de vino sí trae consecuencias. El que dice toma una copa de vino, no dice a partir de ahora me declaro alcohólico. No, sencillamente cree que lo puede dominar, cree que puede salirse con la suya, pero no, hermano querido, después de que el trago le coge ventaja, mi querido, sencillamente lo lleva a hacer cosas que usted después ni se acuerda, y que lastimosamente muchas cosas son después
para lamentar. Tantos accidentes de tránsito, tantas situaciones que se ven por la embriaguez. Pero sería que la persona cuando cometió ese accidente se tomó el primer trago y dijo, me voy a tomar este trago y esta noche voy a salir con el carro como un loco y voy a matar a 10. No, él no estaba pensando en eso. Él no estaba pensando en eso, pero sí nota cómo el licor, la bebida, la embriaguez, lo lleva al ser humano a hacer cosas que definitivamente son definitivamente pues descabelladas y que son definitivamente cosas que no puede controlar. Y después cuando despierta el otro día, yo me imagino a Noé cuando despertó, con ese guayao, con ese dolor de cabeza, con esa resaca tan tremenda, iban y le dan esa noticia. Dice, no, por ahí sus hijos estaban burlando de usted se empelotó y usted hizo un poco de cosas. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, mis queridos, que al pecado hay que llamarlo pecado y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y que no nos podemos dar esos permisos que a veces nosotros creemos que podemos dominar. La carne y el espíritu están en guerra, hermano y querido, y hay que ser conscientes de todo eso. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Padre amado, por abrirnos, Señor Dios de la gloria, el entendimiento, por permitirnos ver desde tu palabra, Señor Dios de los cielos, que Padre amado, Dios de la gloria, lo que tú llamas malo, definitivamente es malo. Señor, allí quienes dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y bendito Señor Dios de la gloria, esa frase es una frase de cajón hoy en día, donde la gente dice, pero qué malo tiene tomarse una cervecita, pero qué de malo tiene fumarse un marihuano, pero qué de malo tiene hacer aquello, qué de malo tiene, eso no tiene nada de malo. Eso piensa uno, pero definitivamente, bendito Señor, cuando se abren puertas, bendito Señor Dios de la gloria, hoy vemos tantas consecuencias, tantos hogares destruidos por causa de la embriaguez, del licor. Cuántos accidentes de tránsito se han visto, bendito Señor Dios de la gloria, donde las personas ni cuenta se dieron qué fue lo que hicieron. Simplemente, bendito Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos, Señor, que como pueblo de Dios, Señor, sabemos que tenemos una guerra contra el Canaán, contra todas esas cosas que están allí, bendito Señor Dios de la gloria, en la carne. Y tenemos que ser conscientes, bendito Señor, que están ahí, pero que la única manera, Señor, de tenerlas bajo control es por medio del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que Pablo no dijo, y eliminen los deseos de la carne, quítenlos, no, arránquenselos, no. Pablo dijo, no andéis, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, Pablo también era consciente de que había una vieja naturaleza que lo incitaba a pecar. Y el mismo Pablo dice a los romanos, dice, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Hay una verdad en mis miembros, dice, que me lleva a pecar, que me empuja a pecar. Yo no quiero, pero hay algo dentro de mí, dice Pablo. Y eso se conoce como la vieja naturaleza que está ahí. Bendito Señor, por eso, como dijo el mismo Pablo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces nos confiamos, bendito Señor, a veces creemos, Padre amado Dios de la gloria, que podemos dominar algunas actividades pecaminosas, que las podemos controlar, podemos decir de alguna manera. Señor Dios de la gloria, cuántos desastres, cuántas desgracias han ocurrido, Señor de la gloria, por la embriaguez. Cuántas situaciones se han visto, Señor de la gloria, por un momento de tragos, por un momento de copas, bendito Señor. Y cuánta gente inclusive está en las cárceles, Padre, diciendo, si yo hubiera sabido, no me hubiera embriagado. Yo no sabía, en un momento me dio ira y maté a mi compañero, maté a mi mejor amigo, maté a mi esposa y maté a mis hijos. ¿Cuántas cosas uno se da cuenta por noticias que por un momento, Señor de la gloria, de tragos, Padre amado, terminan, bendito Señor, cometiendo situaciones difíciles? Hoy te pedimos, Señor de la gloria, que extiendas tu misericordia. Hoy oramos, bendito Señor, por aquellos, Señor, conocidos, amigos, familiares, que, Señor, que nosotros sabemos que están en esa condición de embriaguez. Que, Señor, todavía, Señor, consumen trago, bendito Señor, consumen licor. Oramos por ellos. Tal vez algunos de nosotros en otra ocasión lo hacíamos, Señor de la gloria, y nos dimos cuenta, bendito Señor de los cielos, Padre amado Dios de la gloria, que no estábamos yendo a ningún lugar, Padre amado. Que estábamos llevando nuestra vida, bendito Señor, hacia el abismo, Padre Santo. Te damos gracias por habernos sacado de eso. Pero también oramos por aquellos que están en esa situación, que les ayudes, Padre Santo, Rey de la gloria.
Y oramos también por el pueblo de Dios, para que bendito Señor de la gloria, a lo malo lo llamemos malo y a lo bueno lo llamemos bueno, que llamemos las cosas por su nombre, que no nos demos permisos, Padre amado Dios de la gloria, creyendo que podemos dominar algunos pecadillos, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a ser radicales frente al pecado, bendito Señor Dios de la gloria, a no jugar como dicen por ahí, a no jugar con candela, bendito Dios. Te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y a ti te damos toda la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Entonces, tarea, capítulo 10 de Génesis y dentro de 8 días, entre 8 días creo que es festivo. Permítame un segundito, miro acá. Si dentro de 8 días es festivo, entonces dentro de 8 días no nos conectaríamos. Entonces dentro de 15 días, si Dios lo permite, nos encontraremos una vez más por este mismo medio, si Dios lo permite. Capítulo 10 del Génesis. Dios me los bendiga. Buena noche. Que la misericordia, la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, mis amados. Chao.